El fervor y la intensidad de un amor distinto. Un amor que me transformó. Pedro Infante no fue simplemente el cantante y actor reconocido por todos. Se dice que apenas comía y que sus lágrimas eran constantes. Fue un ícono eterno que dejó una huella imborrable en el alma de México. Originario de mi tierra, con un toque foráneo en su esencia, con su voz única y su magnetismo conquistó a generaciones completas, superando barreras sociales y uniendo a la nación entera bajo las mismas melodías. Cuando en 1957 se difundió la noticia de su fallecimiento, el país entero quedó paralizado, sumido en un duelo que parecía imposible de superar. Sin embargo, lo que oficialmente se declaró como un accidente aéreo, pronto empezó a estar envuelto en misterio. Su cuerpo irreconocible, los rumores persistentes y las versiones contradictorias hicieron que la gente dudara desde el primer instante. Y hoy, 68 años después, lo que parecía un simple accidente continúa despertando interrogantes, teorías y relatos que apuntan a una verdad mucho más profunda, y lo que descubrirás te sorprenderá. Para comprender por qué Pedro Infante sigue siendo tan venerado en México y en toda América Latina, es fundamental repasar brevemente el camino que cimentó su legado. Pedro Infante no nació como el ídolo nacional. Su historia comenzó lejos de los escenarios. El 18 de noviembre de 1917, en Mazatlán, Sinaloa. Apenas un niño cuando su familia, humilde y numerosa, se mudó a Guamúchil, un pequeño pueblo que entonces era apenas un rincón polvoriento en el mapa. Allí, en medio de calles de tierra, viviendas de madera y un ambiente de esfuerzo constante, se forjó el carácter del joven que más tarde se convertiría en leyenda. Su padre, Delfino Infante, maestro de música y hombre de gran disciplina, fue quien le inculcó la primera semilla artística, enseñándole a tocar la guitarra, el violín y la mandolina. Pero en esos días, nada hacía pensar que aquel muchacho delgado y de mirada pícara llegaría a conquistar el corazón de millones. Porque antes de ser artista, Pedro fue carpintero. De hecho, fabricaba muebles en el taller familiar para ayudar a su familia. Era un joven de barrio, trabajador incansable, que poco a poco halló en la música un refugio. Las noches en Guamúchil se llenaban con su voz y sus primeras interpretaciones, acompañado por sus hermanos con quienes formó el grupo La Rabia. No contaban con dinero, pero sí con un hambre inmenso por hacerse oír. Tocaban en fiestas, reuniones, en cualquier lugar que se lo permitieran. Pedro no solo mostraba talento, también poseía esa chispa natural que atraía las miradas. Su carisma se percibía incluso antes de convertirse en leyenda. La adolescencia de Pedro fue una mezcla de deberes y sueños. Debía trabajar para sobrevivir, pero cada vez que cantaba, algo en él brillaba. Quienes lo conocieron en esa época aseguran que, aunque tímido al hablar, al entonar una canción se transformaba por completo. Era como si encontrara en la música la voz que en su vida cotidiana aún no podía expresar. El traslado de Guamúchil a la Ciudad de México fue un paso lleno de incertidumbre. Pedro, aún joven y con poco más que ilusiones, llegó a la capital con la esperanza de hallar un escenario más grande. Pero la realidad fue dura. Se enfrentó a un mundo competitivo donde muchos aspiraban a lo mismo. Pasó hambre, sufrió el rechazo de disqueras que no confiaban en él y tuvo que cantar en bares modestos para ganar unas monedas. Aunque las disqueras no confiaban en él y tuvo que cantar en pequeños bares para ganarse unas monedas, Pedro contaba con algo invaluable: tenacidad. Cada rechazo lo impulsaba a seguir intentando. Tenía claro que su futuro no era el anonimato. En esos años, su voz fue madurando hasta adquirir un tono único e inconfundible. La gente sencilla lo escuchaba y quedaba fascinada. Aquel joven sinaloense transmitía la esencia de la vida en cada canción. Lo que pocos previeron fue que ese carpintero y muchacho de campo que luchaba por abrirse paso estaba a punto de convertirse en el rostro y la voz de toda una nación, consolidándose como cantante y actor. Después de enfrentarse al desprecio y la indiferencia en sus primeros años en Ciudad de México, Pedro finalmente halló la oportunidad que transformaría su vida. La XEW, conocida como la Catedral de la Radio en América Latina, le brindó un espacio en su programación, lo cual era sumamente importante. En ese tiempo, sonar en la XEW significaba llegar a millones de hogares. El joven sinaloense, que hasta hacía poco cantaba en bares y cantinas para sobrevivir, comenzó a ser una voz familiar en todo México. Su repertorio reflejaba la dualidad de su ser. Podía interpretar un bolero lleno de romanticismo o una ranchera cargada de fuerza y coraje. En ambos estilos transmitía emociones genuinas, sin artificios. Eso lo distinguía. Con cada canción, Pedro parecía cantar no solo para su audiencia, sino para el alma de todo un pueblo.
Su alianza con Discos Peerless lo impulsó de manera definitiva. Bajo ese sello grabó temas que hoy forman parte del patrimonio musical mexicano. Amorcito Corazón, 100 años, Bésame mucho, entre otros. Eran melodías que se entonaban en casas, fiestas y mercados. Sus discos no solo se vendían, se desgastaban de tanto escucharlos. Pedro dejó de ser un joven en busca de oportunidades para convertirse en la voz que unía a las familias frente a la radio. Pero lo que cimentó su imagen fue algo más que su voz. El cine lo esperaba. En plena época de oro del cine mexicano, productores y directores buscaban figuras que representaran al país. Y en Pedro hallaron justo lo que necesitaban. Un hombre carismático, con presencia humilde y mirada sincera, capaz de interpretar al trabajador, al padre de familia o al joven enamorado. Con Nosotros los pobres, Pedro rompió barreras en el cine comercial. La historia de Pepe el Toro, un hombre laborioso que luchaba contra la pobreza y la injusticia, conectó profundamente con el público. No era un héroe lejano ni inalcanzable, era el reflejo de millones de mexicanos enfrentando las mismas adversidades. El éxito fue inmediato y arrollador. Las secuelas, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, consolidaron la trilogía que se volvió parte de la memoria colectiva del país. Las lágrimas, sacrificios, amores y tragedias de sus personajes parecían auténticos porque Pedro transmitía sinceridad. En esas películas no solo se afirmó como actor, sino que creó la imagen pública del ídolo mexicano. Un hombre noble, humilde y resiliente. Sus personajes se fundieron con su vida personal y el público los confundió con él. Para la gente, Pedro Infante no actuaba, vivía sus papeles. Su magnetismo en pantalla lo llevó a ser comparado con Jorge Negrete, ícono ranchero de voz poderosa, y con Cantinflas, maestro de la comedia. Esto lo llevó a ser comparado con Jorge Negrete, ícono del género ranchero con voz imponente, y con Cantinflas, maestro indiscutible de la comedia. Sin embargo, Pedro poseía algo distinto, un balance entre la fuerza de una figura popular y la sensibilidad de un hombre común. Esa dualidad fue la que lo convirtió en un símbolo nacional querido por todas las clases sociales y en un referente internacional. A mediados de los años 50, Pedro Infante ya no era solo un ícono nacional, había alcanzado la cúspide absoluta de su carrera. La música y el cine lo habían transformado en un fenómeno cultural sin precedentes, pero aún le faltaba un reconocimiento que cruzara fronteras. Ese instante llegó en 1957, cuando su papel en Tizoc junto a María Félix le otorgó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Era la primera vez que un actor mexicano recibía tal honor en Europa, y con ello Pedro no solo se consolidó como estrella, sino como embajador de todo un país en el extranjero. Los premios Ariel en México también ratificaban su talento. No era únicamente el hombre de las canciones románticas, ni el Pepe el Toro de los barrios populares. Pedro era un intérprete integral capaz de conmover desde cualquier personaje. Su habilidad para transmitir humanidad lo hacía universal. La gente no veía en él a un actor lejano, sino a un reflejo cercano en el que podían ver sus luchas, sus anhelos y hasta sus tragedias. Las giras por Latinoamérica y Estados Unidos fortalecieron esa conexión. En cada viaje era recibido como un héroe. En La Habana, en Buenos Aires, en Los Ángeles, el nombre de Pedro Infante generaba el mismo entusiasmo que en Ciudad de México. Multitudes lo aguardaban en aeropuertos, los teatros se llenaban y la prensa internacional lo describía como el Sinatra mexicano. Con cada presentación, el ídolo mexicano se convertía también en el ídolo de todo un continente. Pero más allá de los aplausos y los galardones, Pedro conservaba un carácter humilde. Le encantaba compartir con la gente común, escuchar a los mariachis, convivir con amigos en la intimidad. Era un hombre que, pese a la fama, seguía con los pies en la tierra, y quizá por ello sus pasiones personales marcaron tanto su vida como su destino. La aviación fue su gran amor paralelo a la música y el cine. Desde joven soñó con volar y con esfuerzo logró obtener su licencia de piloto. No era un capricho pasajero. Realmente disfrutaba la sensación de controlar una aeronave y llegó a trabajar en vuelos de carga para ganarse la vida en ese ámbito. Esa afición lo distinguía de cualquier artista de su época. Mientras otros pasaban su tiempo en fiestas lujosas, Pedro se subía a un avión antiguo y pesado, arriesgándose en rutas difíciles. Esa valentía, vista por muchos como imprudencia, formaba parte de su esencia. Un hombre que no le temía a nada. En el terreno sentimental, su vida también fue digna de novela. Los romances con Guadalupe Torrentera e Irma Dorantes generaron mucho revuelo.
Con esta última vivió una historia apasionada, llena de controversia y amor, que terminó siendo parte inseparable de su leyenda. La prensa lo seguía de cerca, pero él nunca dejó de mostrarse como un hombre enamorado y protector. Así, entre aplausos internacionales, amores intensos y vuelos que lo mantenían siempre en riesgo, Pedro Infante parecía vivir a toda velocidad. Era un hombre que desconocía la pausa, que se entregaba por completo a lo que amaba, y quizá esa misma intensidad que lo llevó a la cima fue la que lo condujo inevitablemente al trágico desenlace que estaba por llegar, el día fatídico que un país entero lamentó. Contexto: esto lo llevó inevitablemente al trágico final que estaba por ocurrir, el día funesto que un país entero lamentó. Era lunes 15 de abril de 1957. El reloj apenas señalaba las 7 de la mañana en Mérida, Yucatán. Mientras la ciudad despertaba con la tranquilidad de una jornada común, Pedro Infante subía a la cabina de aquel avión de carga Consolidated C-87. No lo hacía como la gran estrella del cine o la voz inmortal de México, sino como lo que también era, un hombre apasionado por volar, quizás sin imaginar que el destino lo esperaba a pocos minutos de despegar. En los instantes siguientes al ascenso, la tragedia se desencadenó. La aeronave perdió potencia, descendió de manera incontrolada y terminó estrellándose en la intersección de las calles 58 y 95 en Mérida. El choque fue devastador. Las llamas envolvieron el fuselaje en segundos, causando víctimas no solo dentro del avión, sino también en tierra. Cuando la noticia se difundió por la radio, todo México se detuvo. Millones se negaban a creerlo. ¿Cómo podía ser que el hombre que había dado voz a los humildes, que hizo llorar y reír a generaciones enteras, se hubiera ido de esa forma abrupta, entre fuego? El cuerpo fue identificado gracias a una pulsera de oro que Pedro siempre llevaba en la muñeca. Pero para muchos ese detalle no bastó. El corazón de los mexicanos no quería aceptar que se trataba de él. Las calles se llenaron de lágrimas, los periódicos agotaron sus ejemplares y las salas de cine se transformaron en santuarios de despedida. Ese día no solo cayó un avión en Mérida, ese día se desplomó la esperanza de un pueblo que había encontrado en Pedro Infante un hermano, un padre, un amigo. Y aunque han pasado 68 años, la herida sigue abierta como si cada 15 de abril México volviera a llorar al ídolo que nunca debió partir. Pero quizá, precisamente por ese dolor irreparable, empezaron a surgir versiones de todo tipo, desde quienes juraban que Pedro jamás murió hasta teorías más insólitas que hasta hoy alimentan el mito y que repasaremos a continuación. Teoría 1. Antonio Pedro, el Pedro que regresó. En los años 80, cuando ya habían transcurrido más de 2 décadas desde la muerte de Pedro Infante, comenzó a circular un rumor que generó controversia en todo México. El ídolo no había fallecido, sino que había regresado bajo otra identidad. La chispa surgió en Chihuahua, donde apareció un cantante en bares y escenarios modestos, que se hacía llamar Antonio Pedro. Su voz era sorprendentemente similar. Sus gestos recordaban a Pedro e incluso su forma de caminar tenía un aire familiar. Para muchos no había duda, era Pedro Infante disfrazado, intentando vivir una segunda vida lejos del agobiante peso de la fama. Los testimonios se multiplicaron. Personas afirmaban haberlo visto en la calle, reconocer su mirada, su sonrisa, esa chispa inconfundible. Los seguidores acudían a los sitios donde Antonio Pedro cantaba para escuchar en vivo al que, según ellos, era el verdadero ídolo de México. La teoría cobró tal fuerza que incluso The Washington Post publicó en 1990 un reportaje comparando este fenómeno con el de los fanáticos de Elvis Presley, quienes aseguraban que su ídolo también había fingido su muerte. Para muchos, los avistamientos de Pedro Infante eran prueba de que la leyenda seguía viva. En 2013, Antonio Pedro falleció, pero ni siquiera ese suceso detuvo la creencia. Algunos seguidores insistieron en que ahí estaba enterrado el verdadero Pedro, que había decidido ocultarse durante décadas. La teoría nunca pudo ser comprobada, pero sí demostró algo. El pueblo mexicano no estaba dispuesto a dejar morir a su ídolo. Contexto: aunque nunca pudo confirmarse, sí evidenció algo importante. El pueblo mexicano no estaba dispuesto a aceptar la pérdida de su ícono. En el fondo, más que una simple sospecha, esta versión respondía a una necesidad emocional, la de creer que Pedro Infante de algún modo seguía presente entre nosotros. Teoría 2. Muerte simulada por presiones del poder. Otra de las hipótesis más difundidas sostiene que Pedro Infante no falleció en el accidente, sino que su muerte fue fingida por orden de las altas esferas gubernamentales. El motivo: protegerlo de situaciones comprometedoras o acallar aspectos de su vida que podrían generar escándalos. El punto de partida para esta teoría fue la identificación del cuerpo.
Según los reportes, el cadáver estaba tan quemado que resultaba imposible reconocerlo. Lo único que permitió asegurar que era él fue una pulsera de oro que llevaba en la muñeca. Pero ¿era suficiente esa evidencia para confirmar su muerte? Para muchos, no. En un México donde el gobierno controlaba estrictamente la información y la prensa tenía límites, las dudas se multiplicaron. Relatos transmitidos oralmente, testimonios de supuestos exfuncionarios y reportajes posteriores sugerían que el cuerpo nunca correspondió a Pedro. Algunos seguidores de esta teoría afirmaban que el gobierno decidió hacerlo desaparecer porque ya no podían manejar su influencia social. Pedro era más que un artista, era un símbolo popular, alguien capaz de eclipsar incluso a los políticos en turno. Fingir su muerte habría sido la forma de retirarlo del escenario sin dañar su imagen. Aunque nunca se presentaron documentos oficiales que apoyaran esta versión, el hecho de que la noticia llegara de forma tan abrupta, con un cadáver irreconocible y un cierre precipitado del caso, terminó alimentando la sospecha colectiva. Así surgió la idea de que Pedro no murió, sino que fue forzado a desaparecer, dejando atrás a su público y convirtiéndose en una sombra protegida por el poder. Una idea tan increíble como imposible de borrar del imaginario popular. Teoría 3. Vínculos con el narcotráfico y desaparición forzada. De todas las teorías, esta quizá es la más sombría. El supuesto nieto del ícono, César Augusto Infante, afirmó en entrevistas que Pedro no falleció en 1957, sino que estaba involucrado en actividades ilícitas relacionadas con el contrabando y el narcotráfico. Según su versión, Pedro intentó alejarse de ese mundo, pero los intereses eran demasiado poderosos. Su muerte habría sido en realidad una desaparición forzada, disfrazada de accidente aéreo. Incluso narró que en el avión no viajaba Pedro, sino otra persona, y que durante el vuelo se produjeron disparos que provocaron la caída. Los medios que difundieron esta versión, como Infobae, aclararon que nunca existieron pruebas periciales que avalaran tales afirmaciones, pero en un país donde la violencia y las conexiones entre el poder y el crimen siempre han sido temas sensibles, esta teoría encontró terreno fértil. El mito se reforzaba con un detalle: la desconfianza en la versión oficial. Si el cuerpo fue irreconocible y solo una joya permitió la identificación, ¿cómo descartar que todo fuera un montaje? Para quienes creen en esta teoría, Pedro Infante no murió entre las llamas, sino que fue silenciado porque conocía demasiado o porque intentó salir de un negocio peligroso, y en lugar de permitirle huir, le tendieron la trampa perfecta: convertirlo en un mártir nacional. Una versión dura, sin pruebas sólidas, pero que refleja el lado más oscuro de un México que nunca ha dejado de convivir con el rumor del crimen organizado. Teoría 4. Amores peligrosos con élites políticas. México, un país que siempre ha vivido bajo la sombra del crimen organizado. Teoría número 4. Relaciones peligrosas con las élites políticas. Pedro Infante fue un hombre lleno de pasión, y sus romances no solo acapararon las portadas, sino que también lo pusieron en el centro de la controversia. Entre los comentarios más recurrentes se encuentra la creencia de que sus vínculos amorosos con personajes ligados al poder podrían haberle costado la vida. Uno de los nombres que más aparece es Cristian Martel, Miss Universo en 1953, quien después fue pareja de Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. También se menciona a Sara Montiel, la famosa actriz española de renombre internacional. Esta teoría sostiene que esos amores incomodaron a las élites políticas de aquel tiempo. Pedro, con su carisma y popularidad, no era un hombre común. Era alguien capaz de atraer todas las miradas y opacar a quienes se creían intocables. Y en un país donde la imagen y el prestigio de las familias poderosas lo eran todo, un romance prohibido podía convertirse en una amenaza. La hipótesis se sugiere que, para evitar un escándalo, se decidió eliminarlo. El accidente habría sido una puesta en escena para preservar su imagen ante la gente y evitar conflictos con las altas esferas políticas. Aunque no hay documentos que prueben esta versión, la sola idea resulta fascinante para muchos, porque lo cierto es que Pedro Infante nunca pasó desapercibido. Donde él estaba surgían historias, rumores y pasiones, y pensar que su muerte pudo estar relacionada con un amor prohibido añade a su leyenda un toque de novela que hasta hoy se repite en charlas, libros y documentales. Teoría 5. Murió en otro lugar. Otra teoría que circula en México sostiene que Pedro Infante no falleció en Mérida. Según esta versión, el ícono habría vivido años más y estaría enterrado en Delicias, Chihuahua, bajo el nombre de Antonio Pedro. Los partidarios de esta idea señalan que el cuerpo calcinado en 1957 nunca fue confirmado al 100% como el de Pedro.
Además, en Chihuahua existía una tumba que seguidores vinculaban al supuesto Pedro verdadero. Para muchos, esta coincidencia no era casualidad. Si Antonio Pedro y Pedro Infante eran la misma persona, entonces ese lugar debía ser su verdadero descanso final. En las conmemoraciones, algunos admiradores viajaban hasta esa tumba convencidos de rendir homenaje al artista auténtico. Con flores, serenatas y oraciones repetían el mismo ritual que millones hacían en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. El mito se fortaleció con testimonios de personas que aseguraban haberlo visto vivo después de 1957, especialmente en el norte del país. Las historias iban desde encuentros fortuitos hasta supuestas confesiones en las que él mismo revelaba su identidad. Nunca hubo pruebas definitivas, pero la idea de que la tumba oficial no contenía su cuerpo se instaló como otra forma de negar su partida, porque aceptar que murió en Mérida era demasiado doloroso, y creer que descansaba en Chihuahua, oculto bajo otro nombre, era una manera de tenerlo más cerca, más humano, más real. Teoría 6. Sabotaje o derribo intencional. Entre las versiones más impactantes está la del sabotaje o derribo deliberado. Según relatos de César Augusto Infante y otros seguidores, el avión no se desplomó por un fallo mecánico, sino porque alguien lo dañó a propósito. Se habla incluso de disparos que habrían impactado la hélice. Contexto: no se trató de un fallo mecánico accidental, sino de un daño intencional. Inclusive se menciona la posibilidad de disparos que habrían alcanzado la hélice. Algunos sostienen que hubo un sabotaje previo para provocar la falla del motor justo en el momento del ascenso. El desenlace sería el mismo: un accidente provocado con el fin de acallar a Pedro Infante. Esta teoría se nutre de la desconfianza hacia la investigación oficial. Jamás se difundió un informe técnico detallado que disipara todas las dudas, dejando abierta la puerta a las especulaciones. ¿Por qué no se brindó una explicación más clara? ¿Qué se estaba ocultando? Los partidarios de esta hipótesis señalan que Pedro tenía numerosos enemigos ocultos, desde rivales en el ámbito artístico hasta intereses políticos y del crimen organizado. Cualquiera podría haber tenido motivos para querer eliminarlo. El sabotaje, además, explicaría la violencia del impacto y la rapidez con que el avión perdió el control. No fue un accidente fortuito, aseguran, sino un plan deliberado. Por supuesto, hasta ahora no hay pruebas contundentes que avalen esta versión, pero para quienes no aceptan la causa mecánica, imaginar que el ícono fue víctima de un atentado le otorga a su muerte un aura aún más trágica y enigmática. Teoría 7. Exceso de peso y condiciones deficientes del avión. Esta última teoría no apela a misterios ni conspiraciones, sino a la realidad cruda de la aviación en los años 50. La aeronave Consolidated C-87 en la que viajaba Pedro era un avión militar transformado para transporte de carga. Según expertos y reportes de la época, estaba sobrecargado y en mal estado. En esa fase crítica del vuelo, cualquier falla en uno de los motores podía ser fatal. Y eso fue probablemente lo que sucedió. La nave, sometida a un esfuerzo extremo, simplemente no resistió. Una falla mecánica bastó para que perdiera potencia y se precipitara sobre la ciudad. Esta explicación, respaldada por notas periodísticas y análisis aeronáuticos, no requiere conspiraciones, solo señala la falta de mantenimiento adecuado, el desgaste natural del avión y el riesgo de volar en condiciones inseguras. Aunque es la teoría más coherente y menos romántica, nunca convenció del todo al público, pues aceptar que Pedro Infante murió por un accidente técnico simple parecía demasiado cruel. El ídolo mexicano no podía haberse ido de esa manera absurda y sin sentido. Sin embargo, para los especialistas, esta es la versión más cercana a la realidad. Pedro no fue víctima de un complot ni de un romance peligroso, sino de un error humano y de una aeronave que nunca debió despegar. Así, Pedro Infante trascendió los límites de la vida misma. No fue solo cantante ni actor, se convirtió en mito, en leyenda, en símbolo de esperanza para millones que encontraron en sus canciones y películas un reflejo de sus propias historias. Y como todo mito, su partida no pudo ser sencilla ni transparente. Debía estar envuelta en misterio, rumores y teorías que lo mantuvieran vivo en la memoria colectiva. Quizás esa sea la verdadera razón por la que aún hoy se habla de él, porque Pedro nunca murió realmente. Ahora te pregunto a ti, ¿crees en alguna de las teorías que se han planteado a lo largo del tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios y si te apasionan estas historias donde los ídolos muestran su faceta más humana. No te pierdas nuestro video sobre Paquita, la del barrio, donde revelamos secretos que pocos se atreven a contar. Haz clic, suscríbete y prepárate, porque lo que viene te dejará sin palabras. Sí,